Entonces, ¿qué está haciendo ahora Petr Pavel? La creación de los Estados Unidos de Europa es la única solución para Europa, dice Petr Pavel. El problema es que Petr Pavel no dice esto y no entiendo por qué el titular está enmarcado de esta manera, porque es una completa mentira. Damas y caballeros, vamos a ver lo que Petr Pavel realmente dijo, vamos a ver lo que quiso decir con eso y vamos a ver si traicionó o no a la República Checa. Porque me parece que aquí hay muchos políticos supuestamente conservadores y supuestamente de derecha, como por ejemplo Filip Turek o varios Vondracek, que no entienden en absoluto la posición geopolítica actual y al mismo tiempo sacan las cosas de contexto y manipulan de una manera increíble. Así que empezaría con esa cita de Petr Pavel. Ahora probablemente mucha gente se va a enojar conmigo, pero yo ya he enfatizado varias veces la idea de los Estados Unidos de Europa como probablemente la única solución. Aquí la mayoría de los supuestos patriotas termina esta cita, porque si terminas la cita aquí, suena completamente diferente. Pero esa cita continúa, y la cita continúa con la palabra sí. En otras palabras, cuando haces una afirmación y luego le agregas una condición, significa que estás dando una opción. Y Petr Pavel aquí está dando una opción con la palabra sí. Así que ya ha enfatizado varias veces como probablemente la única solución para Europa si quiere seguir siendo relevante en el mapa mundial. Sigue quedando claro que el próximo periodo, y no será precisamente corto, será una época de potencias globales. Y Europa solo puede ser una potencia global si habla con una sola voz. Así que de esta manera Petr Pavel en realidad está más de acuerdo con las personas que critican a la Unión Europea por ser demasiado débil, que critican a la Unión Europea por no tener respeto en el mundo, por no tener una buena posición frente, por ejemplo, a Estados Unidos o China. Y estas personas generalmente provienen precisamente de los círculos de donde viene Filip Turek y otros como él. Y luego, cuando el presidente les da la razón diciendo que si Europa quiere ser fuerte, no puede quedarse como está, entonces llaman traidor al presidente porque no escucharon o decidieron no escuchar todo el contexto de esa cita. Y para que entendamos todo el contexto de esa cita, tenemos que ver cómo es el mundo. Porque algunas personas tal vez piensan que Estados Unidos, China, Rusia y otras grandes entidades como la India han existido desde siempre, que ahí hay personas que hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura, la misma nacionalidad, las mismas costumbres y comparten los mismos valores morales. Nada de eso es verdad, damas y caballeros. Estados Unidos, una federación de diferentes estados con distintos grados de soberanía, pero una federación al fin y al cabo, donde la gente habla diferentes idiomas, tiene diferentes opiniones, diferentes culturas, diferentes costumbres y proviene de distintos países de Europa. Al mismo tiempo hay que decir que, por ejemplo, mucha gente en Estados Unidos ni siquiera sabe inglés, que es el idioma oficial de los Estados Unidos, si no me equivoco. Por lo tanto, esa es una de las federaciones de las que estamos hablando, y es la federación más poderosa. La federación más poderosa del mundo es un país donde mucha gente ni siquiera habla el idioma oficial o no habla inglés. Ahora no me lo tomen al pie de la letra. Es posible que Estados Unidos ni siquiera tenga un idioma oficial. Todos saben que Estados Unidos es rara y tiene todo tipo de excepciones extrañas que les parecen curiosas. Por ejemplo, esa excepción de que no tienen documentos de identidad, lo cual es muy raro, ¿verdad? Pero claro, incluso algunos países en Europa no tienen documentos de identidad. Sin embargo, otra federación, Rusia. Rusia también es una federación. Aunque es una federación desigual, más bien es una federación donde Moscú exprime al resto del país. Pero es una federación, es un país compuesto por diferentes etnias. Personas que tienen diferentes costumbres, hablan diferentes idiomas y dialectos, tienen diferentes razas y diferentes religiones. Sí, eso es Rusia. Uno de los países más poderosos de este planeta durante mucho tiempo, que la verdad está decayendo un poco. China. En China se hablan varios idiomas. Tampoco quiero decir que necesariamente sea una federación, pero también hay diferentes provincias con distintos niveles de autonomía y autogobierno, ¿verdad? Sin embargo, China, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes historias. Por el amor de Dios, el Tíbet forma parte de China, así como el lugar donde viven los uigures. O aquí Xinjiang.
Así que el Tíbet, Xinjiang, son lugares que culturalmente son muy diferentes de aquí, de Pekín, de Hebei, de Shanghái y de estos lugares. Así que China está significativamente fragmentada culturalmente, fragmentada racialmente, así que también está fragmentada religiosamente. Y esa imagen de una China unificada es más o menos una mentira. India, inestable, diferentes etnias, diferentes religiones, diferentes posiciones, diferentes historias, también antes estaba fragmentada. Estas federaciones o grandes estados compuestos por diferentes grupos étnicos tienen una particularidad interesante. Son los estados más poderosos del mundo y al mismo tiempo tienen muchos seguidores en la República Checa. Por ejemplo, Philip Turek es un gran fanático de esa federación estadounidense fragmentada por nacionalidades. Diferentes Bondrachkoves son bastante grandes fanáticos de China, un país fragmentado. Y diferentes Konechny son bastante grandes fanáticas, por ejemplo, de Rusia, que es otra federación muy fragmentada. Y estas personas que son fanáticos de estas federaciones dicen que nuestra propia Europa, basada en el Imperio Romano, en la civilización romana, en algo que se podría entender como un todo, con muy pocas diferencias en cuanto a las bases culturales, porque en general la gran mayoría de nuestra cultura simplemente proviene de Roma. Eso es un hecho absoluto. Así que dicen, no, ustedes no lo hagan. Ustedes que tienen una base romana tan brutal como valores unificados, una historia unificada, algo grandioso en el pasado sobre lo que pueden construir, ustedes no lo hagan. Porque Estados Unidos lo hizo, China lo hizo, India lo hizo, Rusia lo hizo, todos lo hicieron, pero ustedes no lo hagan. Para ustedes es peligroso. Ustedes no lo lograrán. Así que en este momento tenemos aquí una opinión que dice que debemos quedarnos fragmentados, desunidos frente a esos grandes bloques unificados. Eso significa que hay personas aquí que dicen, divide y vencerás, eso es lo mejor. Lo mejor para que Europa siga adelante es que esté dividida. Cuando aquí cada quien pueda ir agarrando piezas sueltas, cuando aquí cada quien pueda decir, mira, Chequia va a pertenecer a Rusia, aquí Alemania y París van a pertenecer a Estados Unidos, aquí Hungría con Serbia y Bulgaria y qué sé yo, Lituania, aquí China va a tener una gran influencia, y así sucesivamente. Ahorita solo lo dije al azar, ya sabes a lo que me refiero. Así que lo mejor será que Europa no se una, que no se acerque, sino que esté bien dividida, bien repartida entre esas federaciones ya unidas y que después no tenga ninguna influencia. Eso sí que es interesante. Las personas que critican a Europa por tener poca voz, por estar desunida y por no poder imponerse ni defender bien sus intereses nacionales y exteriores, son las mismas que dicen que debería seguir fragmentada y desunida. Esas mismas personas se atreven a llamar traidores a quienes dicen que la unidad es el camino hacia la meta, lo cual es un hecho absolutamente claro. No, yo les voy a decir que es un traidor. Un traidor no es la persona que quiere lo mejor para su país. Un traidor es la persona que quiere que su país sea lo más débil posible. Porque como dijo Peter Pavel, si Europa quiere seguir siendo relevante en el mapa mundial, eso también aplica para la República Checa. Si la República Checa quiere seguir siendo relevante en el mapa mundial, entonces debe unirse, debe convertirse en una unión, tal vez federativa. Y ustedes cuando dicen que no quieren que esto suceda, están diciendo que no quieren que la República Checa sea relevante en el mapa mundial. No quieren que tenga ninguna influencia en nada. Y les voy a decir un secreto. La única razón por la que la República Checa tiene o podría tener alguna influencia en algo es si es o si fuera parte de un conjunto más grande. Un conjunto más grande en el que diferentes checos podrán escalar hacia la cima de la pirámide de ese conjunto. Y luego, a través de ese conjunto, proyectar su visión al mundo entero. Porque por supuesto el conjunto europeo sería enormemente fuerte. Por lo tanto, es importante darse cuenta de que la República Checa solo puede ser relevante como parte de un conjunto más grande. No existe nada como una República Checa soberana que sea relevante, no existirá y nunca ha existido. Solo hay que mirar la historia, ¿no?
El Sacro Imperio Romano primero, por supuesto, el Imperio Franco. Siempre fuimos, digamos, vasallos del Imperio Franco. Después estuvo aquí el Sacro Imperio Romano. Era un coloso en el que teníamos una gran influencia y el rey checo era una figura muy poderosa, muchas veces más poderoso que el propio emperador. Pero gracias a que el rey checo podía ser parte del Sacro Imperio Romano, podía convertirse en emperador romano y al mismo tiempo en rey checo y hacer cosas enormes como lo hizo Carlos IV. El checo más grande fue elegido Carlos IV, rey checo y emperador del Sacro Imperio Romano, es decir, el rey checo y aquel que estaba al mando de esa entidad supranacional. Claro, el Sacro Imperio Romano no era una federación como la entendemos hoy, pero era una entidad más grande compuesta por varios estados pequeños, monarcas, etc. Sí, por supuesto, la formación de los estados como tales es un proceso un poco diferente, etc. Pero vamos a verlo así, aquí había un monarca checo y él podía multiplicar su poder al controlar o al llegar a una posición destacada dentro del Sacro Imperio Romano. Lo cual, bueno, luego podemos hablar sobre de qué nacionalidad era realmente Carlos IV, o sea que no era exactamente un checo, ¿verdad? Pero eso ya son, bueno, esos son detalles, ¿verdad? Y cuando fuimos parte del Sacro Imperio Romano, aquí se construyeron las mayores joyas de las que todavía hoy estamos orgullosos, ¿sí? El puente de Carlos Karlstein, el castillo de Praga, que por supuesto ya existía antes, pero su expansión y desarrollo continuaron, ¿verdad? Y todos esos monumentos y catedrales góticas e iglesias que son tan increíbles. Eso surgió en la época del Sacro Imperio Romano. Luego, por supuesto, el Sacro Imperio Romano llegó a su fin, pero nosotros pasamos a formar parte de la monarquía austriaca. La monarquía austriaca, ahí las cosas eran un poco reprimidas, pero poco a poco se fue relajando. Y ahora, una pregunta. ¿Cuándo creen que se construyeron todas esas joyas como el Teatro Nacional, el Museo Nacional, por supuesto la estatua de San Venceslao? Entonces, ¿cuándo floreció Praga? ¿Cuándo creen que empezó a florecer la industria checa, los ferrocarriles, las minas de Škoda, Bacha? Exactamente. En la época en que éramos parte de una entidad más grande, el Imperio Austrohúngaro. Si eso no se hubiera desintegrado y hubiera permanecido aquí, digamos, una monarquía federal austriaca, es difícil decir cómo se habría llamado después de la federalización. Entonces, aquí podría haber existido una gran entidad fuerte, donde tendríamos cierto grado de autonomía a través del cual podríamos participar en cuestiones europeas e incluso mundiales. Y Hitler nunca habría tenido la capacidad de desatar la Segunda Guerra Mundial porque una monarquía democrática federalizada lo habría detenido desde el principio. Eso es lo que habría pasado. Y al mismo tiempo, por supuesto, los checos serían una parte extremadamente importante de esa monarquía y a través de ella muchos checos podrían lograr grandes cosas porque serían capaces de impulsar su visión de las cosas dentro de ese conjunto más grande. Y luego, por supuesto, vino la disolución de la monarquía y llegó la llamada soberanía. Duró 20 años. Estaba construida en un 50% sobre la mentira del checoslovaquismo. Además, estábamos bajo una presión brutal y un control brutal de Francia, así que esa soberanía también tenía algunos problemas. ¿Y luego fuimos destruidos? Sí, eso fue a lo que nos llevó nuestra supuesta soberanía. No, y luego volvió la influencia soviética. Y bajo la influencia soviética, por supuesto, fue un desastre, porque solo éramos un satélite que no podía opinar en absoluto sobre lo que pasaba. Si hubiéramos sido parte de ese bloque oriental como un miembro que al menos pudiera opinar un poco sobre lo que pasaba en Moscú, y no solo una colonia. Si no unificamos Europa y dejamos que aquí se extienda la influencia de las grandes potencias, entonces, si hubiéramos podido opinar un poco en la Unión Soviética y no hubiéramos sido solo una colonia, tal vez incluso a través de ella, habríamos logrado hacer algo bueno para nosotros. Y al final de cuentas, al menos en ese tiempo, construyeron aquí algunas represas, plantas eléctricas y qué sé yo, el metro. Así que no fue algo completamente desperdiciado. Se construyeron un montón de edificios y departamentos aquí, pero eso también se habría construido bajo el capitalismo. No hay nada que hacer al respecto. Eso se habría construido incluso si hubiéramos sido parte de la comunidad europea y no de la comunidad soviética. La Unión Soviética más que nada nos quitaba, porque como una pequeña parte de ese conjunto más grande, no podíamos decir nada.
Si hubiéramos sido parte de la comunidad europea y hubiéramos podido opinar como una parte más pequeña, podríamos haber estado al nivel de Países Bajos o qué sé yo, Austria o algo así. Y luego, por supuesto, vino la caída de esas cosas y surgió la Unión Europea, lo que significó un brutal florecimiento de las tierras checas. Por lo tanto, les estoy tratando de explicar aquí que las tierras checas soberanas siempre son débiles, desestabilizadas y pobres. Esa famosa época del husitismo y de la Primera República siempre llevó solo al colapso, al final y a la tragedia. Y todas las demás épocas en las que intentamos ser demasiado soberanos o duros siempre terminó en una gran tragedia. ¿Y cuándo fue lo mejor? Cuando colaboramos, cuando fuimos parte de algo más grande. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con este final, con este gran resumen? Aquel que quiere que la República Checa sea parte de una gran unidad, donde los checos tengan una gran o sólida influencia y puedan promover sus intereses nacionales, es quien quiere lo mejor para Chequia y los checos. Aquel que dice que los checos deben ser soberanos y que los checos no deben participar en proyectos más grandes y que los checos deben quedarse fuera de una Europa unificada y que si es posible aquí deberían desechar completamente las ideas europeas. Ese es el que quiere para las tierras checas un futuro de colonia. ¿Sí? Así es. Simplemente tenemos que decidir si queremos ser una colonia de alguna potencia extranjera o si queremos ser una pequeña parte, en el contexto europeo, una parte de tamaño mediano de un conjunto más grande. Así es. Eso es. Yo personalmente no creo que Petr Pavel haya dicho aquí palabras traicioneras, al contrario. Y creo que los verdaderos traidores son sobre todo aquellos que quieren que la República Checa caiga en la absoluta insignificancia. Y les voy a decir otro aspecto, ¿sí? Noruega y Suiza son países extremadamente específicos y no tienen nada que ver con nosotros en cuanto a la relación con la Unión Europea. Y al mismo tiempo, incluso estos países extremadamente específicos son de facto, no de jure, pero de facto parte de la Unión Europea. De facto. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y si aquí surgiera algo como los Estados Unidos europeos y nosotros no nos uniéramos, al final de cuentas seríamos de facto parte de esos Estados Unidos europeos, solo que no podríamos tener voz en ellos. De manera similar, en este momento estamos tan brutalmente ligados económicamente a Alemania que somos como otro Estado federado alemán, solo que no podemos tener voz en lo que sucede en Alemania. Bueno, no completamente, al menos en parte sí tenemos voz gracias a la Unión Europea, pero no del todo, si me entiendes. Bueno, en cualquier caso, escríbanme en los comentarios su punto de vista. Ya estoy esperando a los patriotas ingenuos que van a escribir ahí sus ingenuas tonterías idealistas. Eso va a estar genial otra vez. Y sí, gloria a la Federación Europea, la única unión que en el futuro puede asegurar la relevancia y la supervivencia del pueblo checo. Adiós.